por el representante de la región de Coquimbo, diputado Matías Walker. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Honorables diputadas y diputados, en representación de las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y Derechos Humanos y Pueblos Originarios, vengo a informar en primer trámite constitucional y segundo reglamentario el proyecto de ley que regula las acciones constitucionales de amparo o habeas corpus y de protección. Iniciado moción de los exdiputados, señores Francisco Bartolucci, Juan Bustos, Alberto Cardemil, Sergio Elgueta, Sarko Luxek, Gutenberg Martínez, Jaime Rocha y Laura Soto. Asistieron durante la discusión por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el señor Hernán Larraín, ministro, y el señor Sebastián Valenzuela, jefe de la División Jurídica. Por el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, el señor Máximo Pavés, jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales. Por la Defensoría Nacional, el señor Claudio Fierro, abogado de la Defensoría Nacional Pública, y los abogados señores Raúl Tabolari, Enrique Aldunate, Rodrigo de la Bo y Jaime Baza. La Cámara de Diputados, en su sesión 103 ordinaria, celebrada el día 18 de noviembre de 2008, aprobó en general el proyecto de reforma constitucional de la referencia y acordó enviarlo a las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento y Derechos Humanos y Pueblos Originarios en segundo trámite reglamentario. Cabe hacer presente que el proyecto se encontraba sin movimiento alguno desde la señalada fecha, esto es, casi 10 años, de manera que para los integrantes de estas Comisiones Unidas se trataba de un proyecto de ley sobre el cual se pronunciaron comisiones cuyos integrantes no correspondían a los actuales miembros de las comisiones, por lo que se estimó necesario invitar a juristas que se pronunciaran sobre el proyecto. Fruto del debate y las exposiciones recibidas es que en sanción del 4 de marzo de 2019 se acordó adoptar como indicación sustitutiva del texto del proyecto la suscrita por los diputados y diputados señores Hugo Gutiérrez, Pamela Giles, Tomás Hitch, Leonardo Soto y Matías Walker, acordándose además que se trataba del texto sobre el cual se iba a centrar la discusión y votación, como la presentación de las indicaciones en lo sucesivo. Señor presidente, quiero destacar, honorable sala, el trabajo minucioso, acucioso y permanente de diversos profesores de Derecho Procesal, pero muy especialmente del profesor Raúl Tabolari, que ilustró a la comisión respecto del contenido del proyecto original y sobre la pertinencia de muchas de las indicaciones que finalmente fueron discutidas y suscritas por los parlamentarios antedichos. El texto aprobado regula el procedimiento judicial al que debe sujetarse nada menos que la tramitación de las garantías o acciones encaminadas a hacer efectivos los derechos fundamentales asegurados en la Constitución Política de la República, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. De esta manera se corrige una situación que se extiende hace años, cual es que acciones constitucionales estén reguladas por autos acordados de la Corte Suprema y no por la ley, que es lo que en derecho corresponde. El proyecto establece principios comunes aplicables a las acciones constitucionales, cuáles son, entre otros, los principios de dirección judicial, de impulso oficioso, de economía procesal, de concentración, de preferencia y de no formalización, a todos los cuales habrá de recurrir el tribunal al tramitar y fallar estos procedimientos. Se regula la acción de amparo o habeas corpus,
consagrada en el artículo 21 de la Constitución, como una garantía reconocida a toda persona, sin distinción alguna, para obtener que la jurisdicción haga efectivo su derecho a la libertad personal y a la seguridad individual en sus diversas manifestaciones, como es su derecho a la integridad física y psíquica, cuando cualquiera de estos derechos resulte desconocido, perturbado, vulnerado o amenazado, sea por acción o omisión, por la autoridad particulares, fuera de los casos expresamente contemplados en la ley o con infracción a las formas previstas en ella. Se dispone que el ejercicio de esta acción no se suspende durante los estados de excepción constitucionales. Podrá deducirse en tanto subsista el desconocimiento, la perturbación, la vulneración o la amenaza de los derechos constitucionales antes señalados. Se regula el contenido de la respectiva solicitud y las medidas de protección que se justifiquen. Será competente la Corte de Apelaciones del domicilio del afectado o de quien lo interponga o la del territorio en que se hubiere producido o se esté produciendo el desconocimiento, la perturbación, la vulneración a los derechos o la amenaza a los mismos. Dicha Corte podrá actuar de oficio. Se establece que el tribunal recurrirá de quien estime procedente por la vía más expedita la remisión de antecedentes que correspondan y los trámites que estime necesarios para resolver. Los requeridos estarán obligados a cumplir lo solicitado, contemplándose sanciones en el caso que no se proceda así. Se regulan los medios de prueba, se faculta para traer al amparado ante la presencia de la Corte y, en general, el procedimiento para la vista de la causa, fallo y apelación. Se norma, asimismo, la acción constitucional de protección, mal llamado recurso de protección, que regula el artículo 20 de nuestra Constitución, el cual señala que el que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en los artículos 19, números 1, 2 y 3, inciso quinto, 67, cuarto, quinto, sexto, noveno, inciso final, undécimo, duodécimo, décimo tercero, décimo quinto, décimo sexto, en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación. Ya lo establecido en el inciso cuarto, 19, 21, 22, 23, 24 y 25, podrá recurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. Procederá también el recurso de protección en el caso del número 8 del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada. El tribunal competente para conocer de esta acción es la Corte de Apelaciones correspondiente al domicilio del recurrente o la Corte de Apelaciones de cuya jurisdicción se hubiera cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que da origen a la acción de protección, a elección del solicitante. Se regula el procedimiento para ejercer esta acción, pudiendo interponerse incluso por vía electrónica, dentro de los 30 días hábiles siguientes a que hubiese tenido lugar la privación, perturbación o amenaza. Asimismo, la Corte solicitará los informes correspondientes, admitiéndose terceros coadyuvantes y procediendo a la suspensión provisional del acto reclamado. La sentencia se pronunciará en el término de 5 días contados desde la vista de la causa. Se considera la condenación en costas contra el autor del agravio y procederá el recurso de apelación para ante la Corte Suprema dentro de 5.º día. El proyecto, asimismo, considera acciones especiales, a saber,
la acción protectora de nacionalidad, que es un medio procesal de naturaleza conservadora del derecho y del sistema de garantías de la nacionalidad contenidas en los artículos 10º, 11º y 12º de la Constitución Política de la República, que permite que la persona afectada por acto o resolución de autoridad administrativa que la prive de su nacionalidad chilena o se la desconozca pueda ocurrir dentro del plazo de 30 días ante la Corte Suprema, que la conocerá en pleno, suspendiéndose los efectos del acto o resolución recurridas. Esta acción está consagrada en el artículo 12 de la Carta Fundamental. La acción indemnizatoria por error o arbitrariedad judicial, regulada en el artículo 19, número 7, literal I de nuestra Constitución, que dispone que una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido a proceso condenado en cualquier instancia por resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido. La indemnización será determinada judicialmente en procedimiento breve y sumario, y en él la prueba se apreciará en conciencia. Este proyecto regula su procedencia en los términos de la Carta Fundamental, normándose que podrá solicitarse a la Corte Suprema, además o exclusivamente, la declaración de haberse condenado a la persona por un error judicial, evento en el cual, a petición del interesado, la Corte Suprema ordenará que la sentencia en la que se formule tal declaración se publique por 3 veces en 2 diarios de circulación nacional a costa del fisco y se publique a lo menos durante una semana en el sitio web del Poder Judicial. El proyecto establece que se presume que la sentencia condenatoria ha sido injustificadamente errónea o arbitraria en todos los casos en los que la Corte Suprema, conociendo la revisión en su contra, la haya anulado y haya declarado inocente a la persona que demanda la indemnización o reparación, o cuyos herederos la demandan, como también en los casos que el condenado por una sentencia definitiva dictada en la causa o el que se vio privado de libertad en ella resultó finalmente absuelto o sobreseído definitivamente por los motivos indicados en el artículo 66, letra D, por sentencia unánime. Notificada la sentencia que acoja la acción, podrá el interesado demandar el pago de las indemnizaciones que corresponda en procedimiento sumario, en el que la prueba se apreciará en conciencia. La acción especial de extranjería. Esta acción es un medio procesal de tutela del Estatuto de Extranjería establecido en la ley y en tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes. La persona afectada por un acto de autoridad gubernativa o administrativa que infrinja el Estatuto de Extranjería o los derechos reconocidos por tal estatuto podrá interponer la acción por sí o por cualquiera de su nombre, dentro del plazo de 30 días hábiles ante la Corte de Apelaciones respectiva, para que ésta restablezca el imperio del derecho. La sentencia de primer grado es apelable para ante la Corte Suprema dentro del plazo de 5º día. La interposición de la acción especial de extranjería suspenderá los efectos del acto de gobierno o la de administración del Estado impugnados en esta sede.
Y finalmente, se regula la ejecución de las sentencias dictadas conforme al artículo 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De conformidad al mandato del artículo mencionado, el Estado de Chile cumplirá las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en aquellos casos en los que sea parte. Dichas resoluciones serán comunicadas mediante oficio por el Ministerio de Relaciones Exteriores apenas éste tome conocimiento de las mismas al presidente de la Corte Suprema, el que la comunicará al Pleno del Tribunal. El Pleno de la Corte Suprema dispondrá en una sola resolución todas las medidas que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho y cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, habiéndose sometido a la consideración de las Comisiones Unidas, se aprobó este proyecto de ley en segundo trámite reglamentario por mayoría de votos, solicitando a la honorable Sala su aprobación. Es cuando puedo informar, señor presidente. Muchas gracias, diputado Walker. Vamos a dar inicio al debate. No quiero interrumpirlo en sus cavilaciones, pero le voy a dar la palabra en primer lugar al representante del distrito 10 de la región metropolitana, al distrito 11 de la región metropolitana, Gonzalo Fuenzalida. Pero antes de eso,